Bueno, pues bienvenidos al episodio 24. Hoy tenemos una invitada que tiene un negocio de lo más curioso, pero sobre todo, más que un negocio, tiene una forma de cambiar el mundo. Y bueno, Irene Hernández, Irene de Iglesia Teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Cuéntanos un poco si quieres, preséntate y presenta un poco lo que haces para la gente que no te conozca, si quieres. Bueno, yo soy Irene Hernández, soy maestra, una maestra de Murcia Ujú. que aprendió pues sobre la dislexia. He estado mucho formándome sobre dislexia y demás, y soy especialista de inglés. También soy especialista de inglés para niños con dislexia o personas con dislexia. Y bueno, pues mi proyecto trata de enseñar el inglés de otra forma, porque ellos ven la forma diferente, ¿no? Ellos tienen otra manera de aprender, ¿no? Los niños con dislexia o las personas con dislexia, porque ven las cosas de otra manera. Y entonces, pues nosotros hacemos el inglés que llegue, pues ahora mismo estamos a nivel nacional, ¿vale? A toda España, accesible a esas personas con dislexia, pues que necesitan el inglés no solo en el presente, sino en su futuro. Incluso pues estamos cambiando vidas, ¿no? Que es lo más bonito. Qué bonito. Es un proyecto que seguro que llena muchísimo, porque al final es lo que hablábamos, que estás cambiando en cierta forma la sociedad con eso que estás aportando y además una escuela online que cuenta ya con 125 alumnos, me has dicho antes. Sí, actualmente pues tenemos 125 alumnos de toda España, no solo de Murcia, yo soy de Murcia, pero de toda España. Entonces, pues tenemos gente en Barcelona, gente en Valencia, gente en Andalucía, gente en Madrid, en las islas ya están también con nosotros. Ujú. Así que, pues bueno, al final también vemos que lo que pasa en Murcia, pues pasa en todas las ciudades, ¿no? Entonces, con la dislexia. Claro. Y vamos a empezar, yo creo que es lo más interesante. O sea, tu negocio ya aparentemente, le digo negocio porque al final acaba siendo un negocio, pero tiene esa parte tan bonita. Pero quiero que me cuente un poco cómo surge, porque claro, yo entiendo que tú eras maestra de inglés en algún cole o tal, y de repente te surge hacer esa idea por cosas que viste. Cuéntanos un poco cómo fue el nacimiento de Irene de Iglesia Teacher. Bueno, pues esto fue un poco, también me lo encontré, ¿no? Yo cuando Ujú. estaba estudiando y demás, pues yo estaba estudiando la especialidad de inglés, yo estaba estudiando magisterio, luego hacer una especialidad, pues yo hice especialista de inglés. Y en esa especialidad pues hay unas prácticas, y en las prácticas, pues en las clases, pues yo había un niño justo, un niño en una clase que yo me llevaba muy bien con él. Era muy cariñoso, pero en las clases de inglés que estaba el profesor, no estaba el tutor, mi tutor de práctica y yo. Pues él estaba como apartado. No entendía, no estaba como perdido en clase, entonces Ujú. pues yo me acercaba, lo ayudaba, yo veía que él pues me cogía cariño, que él entendía lo que yo le estaba explicando, pero lo que estaba diciendo el profesor no lo entendía. Ujú. Estaba como perdido. Y entonces, claro, yo le dije al profesor, bueno, ¿y qué haces con este niño, no? Clase, porque ¿qué haces con él? Porque yo, o sea, yo lo estoy ayudando, digo, pero en el examen y todo eso, tú dices, pues ¿qué vamos a hacer con él? Si tiene dislexia. Y yo me quedé, digo, ¿cómo? Dice, pues le damos 5 palabras que se estudie, pues la madre lo que quiere es que apruebe. Pues le damos 5 palabras que se las estudie. Bueno, en el examen le ponemos un 5 y arreando. Y Y en vez de claro, ayudarle, pues... claro, y luego la madre venía y, es que mi hijo tiene dislexia, porque claro, yo también estaba en las tutorías. Y la madre venía y decía, es que mi hijo tiene dislexia, pero el inglés le cuesta mucho. Ujú. Entonces no sé cómo ayudarlo. Claro. Claro, yo decía, Dios, que no puede ser. Es que tiene que haber otra manera, ¿no? No puede ser, o sea, es que no es tonto, o sea, es que es listo encima. Ujú. O sea, es que los niños con dislexia son muy listos, Ujú. pero tienen esa dificultad de aprendizaje, ¿no? Porque al final, para que la gente lo entienda, a la gente que no sitúe lo que pasa cuando tienes dislexia, ¿qué es exactamente lo que le pasa a esos niños o a esas personas que la tienen? Pues la dislexia, comúnmente conocida, es confundir la derecha y la izquierda, que eso, vamos, todo el mundo también. Hay Es gente lo que que no todo el tiene mundo dislexia, dice. pero hay ¿Tienes gente que no tiene dislexia? dislexia y Claro. confunde la izquierda con la O derecha, los ¿no? números, La cosas derecha con la así, se ha izquierda, sí. escuchado, claro. Confunde las letras, pero no solo es confusión de letras. Los niños con dislexia tienen muchas más cosas. Son en memoria a corto plazo. Es pues también el lo que es la estructura, todo eso les cuesta las secuencias, como días de la semana, meses del año.
lo que es números también, muchas cosas. O Pero sea, es como si tú en tu cabeza, o sea, si yo tuviera dislexia, es como que yo en mi cabeza quizá el imaginarme los días de la semana o el calendario, por así decirlo, como que me costaría entenderlo, visualizarlo. claro, les cuesta organizar el tiempo, Ujú. la organización del tiempo. Hay muchas dislexias, no solo hay una, hay muchos tipos de dislexia. Entonces puede ser que un niño no tenga una, pero sí tenga las demás. ¿Vale? Entonces, pues claro, a lo mejor ese niño no te confunde la B con la D o la P con la Q, pero te confunde otras cosas o hace otras cosas denotan que sí que tiene dislexia. Pero claro, si tú no conoces lo que le pasa a la dislexia, que es muy desconocida, pues todavía, y aún así siguen saliendo cosas de dislexia, o sea, Claro que cada caso es totalmente diferente, con lo cual mucho más específico tiene que ser pues cómo trate un profesor en un aula a una persona con dislexia, ¿no? claro. Entonces tiene que ser mucho más personalizado al final porque cada uno puede tener una serie de dificultades diferentes. Y claro, y tú te planteas que estabas allí en ese colegio, en esa clase, y veías que había una situación en la que el profesor no hacía ni caso de esa persona con dislexia y simplemente pues le daba facilidades para que, como por así decirlo, los padres pues no dieran el follón y ya está. Sí, exacto. Entonces, claro, pues yo soy una persona que soy muy empática. Yo siempre intento ayudar, y desde lo que yo puedo, siempre intento ayudar a todo el mundo, ¿no? Desde cómo puedo ayudarlo, ¿no? Y de ahí surgió, dije, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo. Entonces, pues nada, salí de las prácticas, pues yo seguí trabajando, entonces localicé la formación. Lógicamente aquí en España no hay formación de inglés para dislexia como segunda lengua extranjera. Entonces me formé en el Reino Unido, localicé esa formación, me formé y luego aquí pues mi experiencia, ¿no? Es que yo he trabajado de tutora en muchos coles, de especialista de inglés también, en muchas clases, muchos cursos de primaria, y es que en toda la aula hay un niño con dislexia, incluso sin diagnosticar. O sea, ¿se sabe cuánto porcentaje de personas con dislexia hay en España o algo así? Pues según un estudio, y ya sabes que los estudios son Hay que muestras, cogerlos con ¿no? Tú pinzas. coges una muestra y de esa muestra que cojo, pues venga, a ver cuántas personas tienen Lo dislexia, proyectas. ¿no? Pues se supone que hay 1 de cada 10 personas tiene dislexia. Ese según el estudio. Pero Madre yo en mi mía. clase como tutora pues tenía mucho más. O sea, y luego de especialista pues había siempre algún niño que tenía esos rasgos, ¿no? O sea, que suele haber en al menos cada clase suele haber al menos una persona con dislexia, por lo Sí, general. claro. Y de ahí también es importante el diagnóstico temprano. ¿Eso qué significa? Pues cuando... A ver, normalmente yo siempre lo digo, el diagnóstico no nace del cole, ¿no? Del profesor, porque muchas veces los profesores están saturados. Y O no sea, se pueden parar a analizar a ver si el no niño puede, tiene dislexia o no. sí, sí, lógicamente tú estás pendiente de tu alumno, pero a lo mejor tienes 27 alumnos, ¿sabes? En clase y pues a lo mejor no te das cuenta, porque a lo mejor ese crío la ve con la de no la confunde o lo que sea, ¿sabes? Que es lo más normal, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico lo dan los padres. ¿Por qué? Porque son los primeros que están estudiando, que están haciendo los ejercicios con él en su casa o con ella en su casa, que ven como a lo mejor un contenido, un compañero lo aprende en una tarde y él necesita una semana para aprenderse ese contenido. O a lo mejor lo que, lo que le funcionaba con el otro hijo que no tiene dislexia, con este ya no le funciona, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí algo pasa, ¿no? Tú te das cuenta y dices tú, pero si estoy aquí toda la tarde con él estudiando, por ejemplo, los planetas, ¿no? Que son correlaciones también, por no decir en inglés, ¿no? Del más cercano al más lejano al Sol. Pues no se sabe la secuencia, o sea, me la dice, me voy, vuelvo y es que no se la sabe. O sea, es que lo que hemos hecho en toda la tarde no vale para nada. Y en esa parte, aplicado para los padres, o sea, ¿qué 3 cosas o 4 o 5 las más importantes podrías decirle a los padres que te puedan estar viendo para intentar detectar en esa fase si su hijo pueden tener dislexia o no, o ver algunas cosas que sean rasgos muy característicos como ese que estás diciendo? Claro, pues por ejemplo esto que te estoy diciendo, ¿no? Si tú a tu hijo le has mandado pues para estudiar 5 palabras de inglés o alguna secuencia y no puede, tú te vas, vuelves, mira, es que es imposible, o sea, No le y entra. es como una impotencia, ¿no? Es como decir que es que no sé qué haces con él para que pueda aprender, ¿no? Pues ahí pasa algo, es que pasa algo. O sea, lo normal es que no pase, lo normal es que lo aprenda y punto, ¿sabes? Haciendo sus resúmenes, incluso haciendo resúmenes, porque a los niños con dislexia también les cuesta mucho eso, extraer la información importante de un texto Y resumirlo. y resumirla. Entonces,
pues ahí pasa algo. Entonces, ¿qué les recomiendo a los padres? Que vayan y hablen con el tutor. Con el tutor y con la especialista de inglés, que muchas veces la dejamos aparte, y los especialistas de inglés también son importantes porque es una lengua. Pero ¿y el inglés? Porque al ser una lengua diferente es mucho más complejo para personas con dislexia que otras asignaturas, ¿o tiene igual de complejidad? No, es mucho más complejo. Ten en cuenta que el inglés el inglés es una lengua muy opaca, una de las más opacas que existen. O sea, el inglés no se escribe como se pronuncia, no se lee como se escribe, entonces hay una dificultad añadida ahí en eso, ¿no? Y luego las estructuras, pues las estructuras no son iguales. En español no existen los auxiliares, por ejemplo. Claro. O los verbos también, que cambian. Nosotros no, nosotros tenemos verbos, pero no es así. O sea, la raíz, pues también es diferente a veces. Entonces, claro, hay un hay un problema ahí, o sea, hay una dificultad extra añadida ahí. Y entonces en esa fase inicial lo detectan los padres normalmente, y luego ¿cuáles son los siguientes pasos que suele suceder? Pues hablas con la tutora, generalmente, pues hombre, lo que yo recomiendo también a los tutores y a los especialistas es que escuchen a los padres. O sea, que lo escuchen, porque es que son el primer diagnóstico. O sea, si ese padre y esa madre se han molestado en hablar contigo y en perder su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es porque pasa algo. O sea, habla con ellos, a lo mejor no es de iglesia, que es otra cosa, o sea, ¿vale? Pero habla, o sea, escúchalo. Y si hay algo, pues para eso está el equipo de orientación, ¿no? Del colegio, que lo examinen, que lo vean, observa al alumno en clase, obsérvalo tú, estate más pendiente, ¿no? Porque eso nos está dando una señal ahí de que ahí pues algo pasa, ¿no? Porque eso no es lo normal. ¿Cómo es el proceso? O sea, ahora para los padres, por ejemplo, que tengan este problema y desde que apuntan, por así decirlo, a su hijo a estas clases, ¿cómo funciona el proceso? ¿Cómo van las clases? En plan, ¿cómo funciona lo que es el trabajo cuando ya entra a este curso, ¿no? Por así decirlo. ¿Al curso o cuando entran al proyecto? O sea, cuando Porque contactan qué rama, conmigo. ¿cuáles son las...? Claro, cuando contactas directamente contigo, ¿cómo es el proceso? Y luego, ¿qué opciones tienen? Vale. ¿Cómo funciona? Cuando contactan conmigo, ellos contactan por Instagram a través de mensaje directo y, bueno, pues se ponen en contacto conmigo, agendamos una videollamada y, claro, me explican su caso, qué pasa ahí, ¿no? Y cuando me lo explican, pues vemos cómo el proyecto se adapta también al niño o la niña. Normalmente lo que hacemos son 3 fases, ¿vale? Del proyecto. Para que ellos vayan cogiendo, muchas veces no tienen la base, depende de cómo esté, por eso te digo que nosotros hacemos videollamada, entonces depende del punto en el que partimos. No hacemos pruebas, pero sí que hacemos la primera fase, que es obligatoria para todos, y luego pasamos segunda o tercera fase de inglés, ¿vale? Tenemos 2 programas ahora mismo, 3 meses, que es lo mínimo, porque lo mínimo objetivo son 3 meses. O sea, nosotros vemos cambios enseguida, porque con 4 clases los niños leen y escriben palabras en inglés sin una falta de ortografía y tienen dislexia. Entonces, pues tenemos 3 meses o 1 año, ¿vale? Generalmente, ¿qué cogen 1 año? Si es que al final, si empiezas de cero... Merece la pena. Claro. Al final, y también merece la pena. Y no solo ofrecemos lo que son clases, ¿no? Ofrecemos también talleres de apoyo a los padres, talleres para los alumnos como extra a las clases, ¿no? Que incidimos más en ese aprendizaje, en desarrollar todas las habilidades de inglés. Y eso también es muy gratificante. Y para coger esos talleres, ¿van dentro también del curso? O sea, ¿tienes que estar haciendo un curso o puedes coger también solamente talleres individuales? ¿O eso va dentro de la misma...? Va dentro del programa, sí. Y tienes esas 2 opciones de 3 meses o de 1 año. En las 3 meses no van los talleres, pero en el año sí. Y entonces las clases máximo de 3 alumnos, e intentáis ponerlos, pues bueno, que tengan la mayor afinidad posible entre ellos. Todas las clases se hacen siempre online. ¿Y cuántas clases se hacen a la semana o a nivel de normalmente, mira, nosotros hacemos 1 hora semanal online. ¿Por qué? Porque un niño con dislexia tenemos que reforzarle ese contenido que nosotros le damos, ¿no? Nosotros le damos la clase, pero hay que reforzar ese contenido para que él lo asiente, lo consolide, ¿vale? Entonces es una sesión online. Luego también tenemos el taller de los alumnos 1 vez al mes, ¿vale? Pero con 1 hora online en inglés, tú no sabes lo que avanzan. O sea, no te lo puedes imaginar. Pero porque aparte, o sea, eso es como la reunión de toda la semana, ¿no? Pero luego aparte tienen contenido o algo que le vais dando. Tienen tareas, pero son muy... tareas. Sí, pero son muy dinámicas, son todas interactivas. Claro, tampoco lo sientan como un aburrimiento, ¿no? Que va, de hecho, muchos críos después de comer se ponen en el sofá, lo hacen. Venga, pero son 5 o 10 minutos, o sea, no es toda la tarde de estudio. Claro. Vale.
Ellos tienen muchos deberes, mucho estudio del cole también, entonces por eso nosotros lo entendemos, pero sí que le damos la herramienta, lo que necesitan para que el aprendizaje se consolide. Bueno, vamos a pasar también a un tema, vamos a abrir un melón. El sistema educativo actualmente en España, cómo ves la situación y sobre todo cómo ves la situación aplicada a los niños con dislexia, a los niños y las niñas con dislexia. ¿Está bien planteado el sistema educativo? ¿No? ¿Sí? Cuéntanos, tu opinión. Pues el sistema educativo no lo acompaña prácticamente en nada, cero. Solo se hacen medidas ordinarias, adaptaciones, que no valen para aprender realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, por otro lado tampoco le dan ayuda, no le dan becas. Estos niños necesitan muchas cosas. O sea, necesitan logopedas, necesitan psicólogos, necesitan pedagogos, necesitan muchas cosas. Inglés y dislexia, fuera del cole. Porque es que lo necesitan. Entonces, no hacen nada. O sea, medidas ordinarias, adaptaciones. Esas no sirven para aprender. Y luego está el DUA, tampoco. No. Se queda escaso para los profesores. No hay formación del profesorado, tampoco. De inglés y dislexia sobre todo. Y de dislexia en general, porque es muy desconocida. Incluso para los profesores. ¿Vale? Entonces, pues los profesores están desbordados. No saben cómo atajar eso, que es lo que pasa. Los padres están agobiados porque es que no saben qué hacer con su hijo. Los críos, por otro lado, los alumnos, pues ¿qué les pasa? Que se sienten mal. No solo afecta a nivel académico, ¿vale? Se afecta a las emociones. Esos niños emocionalmente están frustrados, están desmotivados, creen que son menos inteligentes que el resto de alumnos, cuando no es así. Pero como no se le hace la metodología que le funciona, no se adapta la metodología, no se adaptan muchas cosas, pues así va. Entonces hay una bola de nieve cada vez más grande, ¿eh? ¿Y tú crees que cambiará en algún momento? Ya no solo aplicado en los niños con dislexia, sino en general, para las carencias que pueda haber en el sistema educativo. Pues hombre, yo tengo fe de que sí. Este proyecto también lo que hace es podcast como estos dan visibilidad al problema que hay, ¿no? Que esto también es pues una obra social. Dar visibilidad a esto, al problema que hay, porque es que hay cada vez más niños en clase. Y luego nos quejamos de que el sistema educativo, pues que hay muchos fracasos escolares. Es que estamos en el segundo país de la Unión Europea. Pues, ¿qué quieres? Pues evidentemente. O sea, si no hay las cosas que claro, se si no necesitan tenemos, para los avanzar. profesores no tienen herramientas. Bueno, y luego no contarte la ratio por alumno en clase y las dificultades de aprendizaje, ¿no? que hay, porque no solo está la dislexia. En una clase tú te puedes encontrar un TDAH, porque la dislexia es otra. Hay una comorbilidad muy grande entre dislexia, comorbilidad me refiero una compatibilidad, ¿no? Compatibilidad entre dislexia y TDAH, dislexia y disortografía, dislexia y disgrafía. Entonces, muchas veces la dislexia no viene sola, viene acompañada. Con más cosas. Con más cosas. Claro, además, es que yo solamente, o sea, yo ahora mismo me pongo a pensarlo y las personas que tengan esa serie de dificultades en los colegios o incluso en los institutos, la única cosa que yo he visto es que estaban las clases esas de apoyo que se hacían, que los niños salían en un momento de clase y se iban, además lo apartaban en ese momento y se lo llevaban a otro sitio, luego en el instituto y en el colegio imagino que también los PT y los AL, ¿no? Claro, y luego lo de, ¿cómo se llama? Lo que hemos dicho antes, donde están la gente que te puede asesorar y tal. El departamento de orientación, exactamente. Entonces, claro, es lo que tú dices, que al final, tanto a nivel de educar a los profes en cómo tienen que tratar con ese tipo de cosas y luego tener muy marcados los procesos de cómo se hace cuando tenemos este tipo de perfil en nuestra clase, pues claro, todo eso falta una serie de desarrollo de la leche y no invierten en eso, evidentemente. Claro, pero luego también tiene ritmo de aprendizaje en clase, mucho. Claro. Entonces, un profesor para 27 alumnos, pues se queda escaso. O sea, es que la ratio, es que no paramos de decirlo. Desde educación. La ratio, bajar la ratio, meter personal formado para eso específicamente. Más profes, más clases, claro, más formación. Y con menos alumnos cada clase. Claro, sería y lo especialistas,
Claro. especialista en eso. Y que se agrupen quizá, ¿no? Los niños o lo que sea por diferentes tipos de que estén más afines o lo que Bueno, sea. al final es la inclusión, ¿no? Pero Claro. a lo mejor es que mi metodología no solo vale para niños con dislexia. La puede adaptar. Es que vale perfil. para todos los niños. O sea, niños con dificultades en inglés también. Y los que no tienen dificultades lo van a aprender pues como coser y cantar. Claro, Entonces, ¿no? Pues eso es lo que tiene que pasa. haber un cambio. Y luego, por ejemplo, no sé en qué país era, no sé si en Finlandia, que dicen que es de las mejores educaciones, o en otro sitio, no sé si era Finlandia, pero que eso, que por clase pues son muchos menos alumnos. Claro. Luego también, ya no solo ese problema de que se adapten las clases a personas con dificultades, sino que además los chavales, por así decirlo, que salen perdidos de que no saben lo que van a hacer con su vida. Y en sitios como Finlandia me parece que se intenta desarrollar las creatividades de cada persona o descubrir de cada alumno qué es lo que más les gusta, y entonces hacer alternativas, clases más, o sea, clases diferentes para ciertas personas, por si les gusta el arte, la música, no sé qué, como que tocan ese tipo de cosas, que eso evidentemente aquí no pasa, Claro. pero ahí se ve lo avanzados que están en educación respecto a España, claro. Claro, ahí hablan también de la inteligencia múltiple de Gardner, ¿no? Ahora se han descubierto 9, antes habían 8, ahora son 9. ¿Eso lo puedes explicar? Sí, bueno, la teoría de la inteligencia múltiple, pues que cada persona tiene una manera de aprender diferente. Yo puedo aprender a lo mejor más visual, tú a lo mejor aprendes mejor con el cuerpo o con la música, o a lo mejor te grabas tú, te lo escuchas y aprendes así. ¿Vale? Pues cada persona tiene una diferente técnica, por así decirlo, de aprender. ¿Y eso se llama? Las teorías múltiples de Gardner, o sea, la inteligencia múltiple de Gardner. ¿Y eso hay algún...? Es una teoría, sí, eso- es una rueda que hay. Claro. Y ahí pues os lo explica mejor, ¿no? Pero pues lo que viene a decir es eso, que una persona puede aprender de diferentes maneras. O de 2 o de 3, a lo mejor tienes 2 maneras de aprender que te funcionan. ¿Vale? ¿Tú qué era lo que más te funcionaba cuando estudiabas? A mí lo visual, no tengo dislexia, pero sí. Esa era otra pregunta. Pero Irene, ¿tienes dislexia? no tengo dislexia. Lo que tengo es empatía, ¿vale? Con la gente y amor a mi profesión. Porque yo soy profesora y maestra de vocación. Y lo que yo quiero con mi profesión es enseñar y ayudar. Y si yo puedo ayudar a estos niños desde mi punto, desde donde estoy, desde donde sé, pues mucho mejor, ¿no? Que esta pregunta también la hemos lanzado porque dice que también te la hacen mucho. Entonces, bueno, independientemente de que no tengas dislexia o no, pues sabes del tema y te has convertido en una experta en ese campo, puede ayudar a muchos niños. Sí, pues no hace falta tener dislexia para saber cómo aprenden y centrarte en ellos también, ¿no? Y querer aprender más sobre ellos. Las letras Comic Sans ayuda más a las personas con dislexia. Cuéntame esto, que es muy interesante. Comic Sans, sí. Bueno, a Comic ver. Sans por decir una, Sí. porque... Comic Sans y cualquier letra que no sea cursiva. Cualquier letra que sea de palo, que sea clara, sencilla. Luego también están las letras amigables a dislexia, ¿no? Que te lo ponen dyslexic. Y O sea, hay letras que están específicamente hechas para por personas que tienen dislexia, dislexia. sí. Pues todas esas letras y luego pues el tamaño también de la letra, que tiene que ser... Porque en la cabeza de una persona con dislexia, ¿cómo ve esas letras o esos textos? ¿Qué es lo que pasa, sabes? Por esa mente. Pues se les mueve el texto, a menudo. O sea, tú estás mirando el Cambia. texto y como que se mueve o no. Pueden cambiar las letras, pueden incorporar letras o sustituir letras en una palabra. Pueden escribir una palabra, pensás que tú le dices una palabra y a lo mejor te escribe otra. Claro. Y esos son los problemas, claro. Ujú. Y un texto extenso, pues se lo complica si no le das estrategias también. Claro, es que conforme lo vas contando me parece una odisea, o sea, el tener dislexia y tener que enfrentarme a eso todos los días. Porque al final es una cosa a la cual te tienes que enfrentar absolutamente todo el rato, con cualquier aspecto de la vida. Sí, porque además una cosa que tú no consolides o que no le prestes especialmente atención, se te va a olvidar. Qué fuerte. ¿Realmente funcionan aplicaciones como Duolingo para aprender inglés? Tú como experta en la materia. Antes no una cosa. Bueno, a ver, aquí me remango un poco. El Duolingo, yo no conozco a nadie que haya aprendido inglés con Duolingo, vamos, Es las que cosas esa era la como pregunta. son. Yo es que, vamos, Cuando lo hemos dicho antes, has dicho... pero ¿a quién conoces que haya aprendido inglés con Duolingo? Efectivamente. ¿Vosotros conocéis a alguien? Decidlo en los comentarios si conocéis a alguien que haya aprendido algún idioma con Duolingo, porque es verdad que
No, bueno, a lo mejor son aplicaciones pues, para entretenerte, así en vez de hacer juegos que no sirven para nada, pues por lo menos, mira, te aprendes algo de Por lo menos aprendes vocabulario. palabras, ¿no? Pero vamos, aprende inglés, ya te digo yo que no, porque aprende inglés que se necesita muchas cosas. No es solo, vale, venga, yo sé cómo se llama o sé el significado, son muchas cosas. Así que si Entonces, queréis aprender inglés de verdad, pues Irene Dislexia Teacher es tu solución. Tenga o no dislexia, ¿no? sí, Porque tu, sí, sí. tu proyecto va enfocado, o sea, puede hacerlo cualquier tipo de persona y adultos, niños, como... A ver, actualmente tenemos niños y adolescentes, vamos a sacar ya adultos. Y claro, si es que yo tengo muchas madres que dicen, Irene, pero es que, vamos a ver, claro que están dentro del proyecto, están viendo lo que estamos haciendo con ellos. Y dice, pero si es que esta metodología de enseñanza del inglés, yo tengo una amiga que su hijo tiene dificultades y yo le puedo decir que se ponga en contacto contigo y tú le explicas. Dice, porque esto yo creo que es que esto le va a valer igualmente, ¿no? Y cuando hablamos de ese tipo de enseñanza que vosotros hacéis, o sea, yo entiendo que tú tienes definido un método de cómo tienes que enseñar a una persona desde el inicio hasta el final el inglés. Y entiendo que esa forma de enseñarlo no se parece en nada seguramente a cómo se hace en un colegio o en un instituto, sino que tú tienes marcado a lo mejor otra hoja de ruta, ¿no? Por así decirlo. ¿Puedes desvelar un poco alguna cosa, algunas claves que tú tengas dentro de ese proceso? Sin decirlo todo, porque al final... No, no tienes lo voy que a verlo. decir, pero bueno, desvelarte, pues al final lo que hacemos es entender cómo aprenden, saber cómo aprenden y aplicar toda la metodología y todo lo que sabemos de formación en inglés, porque al final somos maestros de inglés, que son los que tienen que enseñar el inglés y a todos, incluso a las personas con dislexia. Para eso tienen que tener una formación específica, pero son los maestros de inglés. Y aplicar pues todas las estrategias que conocemos. O sea, todo está puesto ahí, toda la metodología activa. Lo que pasa es que la dificultad está en saber cuándo tienes que meter este tiempo, cuándo tienes que meter este otro, cuándo tienes que meter este vocabulario, cuándo tienes que hacer esta estrategia, cuándo tienes que hacer esta otra. Entonces, son muchas cosas. No te puedo decir exactamente, pues mira, pues todo. Es el conjunto al final. Es el conjunto y la metodología y lo que es la ruta de aprendizaje, ¿no? Todo lo que hace que un niño con dislexia pueda aprender ese inglés. Y luego, lógicamente, pues trabajas con él de otra manera, ¿no? De otro punto de vista. Y si hablamos de la etiqueta, el miedo que tienen muchas madres y padres de que etiqueten a su hijo cuando detectamos algún tipo de problema. Eso es otra. A ver, hay algunas madres, a mí me han venido algunas, que es que, vale Irene, pero es que yo no quiero que a mi hijo le pongan una etiqueta, que le bajen el contenido, que le bajen, no sé qué, vamos a ver. No es ponerle una etiqueta, no es ponerle una etiqueta, es simplemente darle la herramienta y lo que necesitan para que aprendan, porque aprender no tiene que doler, y mucho menos tienen que sufrir, ¿no? Yo he visto a niños en un examen que me gustaría que los vieras. Es que yo le digo, mira, no hagas el examen, ya veré, ya hablo con tus padres, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿no? Y luego hablo con los padres, oye, mira que hay que verlo porque yo no quiero que sufra Claro. y está sufriendo. Entonces, pues bueno, voy a adaptarle esto, voy a hacerle esto, mientras que pueden, es que yo no quiero, ya, pues es que no es etiqueta. No, y además que es prioridad que el niño o la niña esté bien formándose de la forma correcta, y lo de la etiqueta, pues bueno, que se lo dejen un poco de lado, porque al final es una cosa normal que pasa en la sociedad y que simplemente hay que darle una formación también adaptada en ese aspecto y ya está. Y entonces hay que descubrir si es realmente eso lo que pasa o si es otro tipo de cosa y ya está. Entonces que la gente tenga un poco, que abra un poco su mente en ese aspecto. Exacto, al final normalizarlo. Es que no, tu hijo no es solo, o sea, que hay muchos niños que tienen dificultades de aprendizaje y es lo normal. O sea, es lo normal. Es Lo que lo no es más normal normal del es que mundo. venga un niño de paquete, ¿no? Un niño de 10. Hombre, todo el mundo quiere niños de 10, pero Claro. es que no, esa no es la realidad. Y menos en un aula, ¿no? Es que esa no es la realidad. Está claro. Bueno, quiero pasar a hablar también un poco de lo que es el proyecto en sí. Cómo tienes pensado llevarlo al máximo y cómo tienes pensado escalarlo, y si va a llegar a otros países diferentes o si va a hacer la escuela a nivel internacional. Quiero saber un poco eso, cuál es tu plan de escalabilidad en ese aspecto y cómo lo enfocas, porque ahora mismo recordamos la situación, que tienes 125 alumnos, has dicho, ¿cuántos profesores has dicho que soy? ¿8? Son 8. 8 profesores, aparte de la gente que tienes para otras cosas como edición y tal. ¿Cuál es el siguiente paso? O los próximos pasos.
Pues a ver, hombre, el siguiente paso, pues yo tengo pues muchas ilusiones con él, ¿no? Pues el siguiente paso es abrir adulto, que está ya en breve, y lo demás, pues al final es, pues, y también podemos trasladarnos a otros países, abrirnos internacionalmente, pero creo que al final tenemos que consolidar aquí en España Claro. el inglés y la dislexia, y luego también, pues abrirnos a otras asignaturas también que tienen dificultades de aprendizaje y que yo soy tutora y puedo ayudarlo. Y luego al final, pues que con nosotros tengan todo lo que necesita un niño con dislexia, ¿no? Por logopeda, psicólogo, psicopedagogo, el diagnóstico más fácil, más accesible, ¿no? Que está de aquí al cole, o si una madre tiene dudas, porque venga, pues si no te importa, le hacemos las pruebas y ya está, ¿vale? Que sea más accesible, ¿no? Y luego, pues también, lógicamente, puedo escalarlo a otros idiomas, como el francés, por ejemplo, ¿no? Claro, tanto por diferentes tipos de público, que no solo o sea, no solo para pequeños, sino también para adultos, y además lo puedes escalar en cuanto a diferentes tipos de lengua y asignaturas. O el inglés con español también. Sí, claro. Y entonces al final pues acabas teniendo una escuela gigante y en un momento determinado puede ser también internacional cuando ya lo consolidas en España. ¿Y tienes alguna meta? Porque claro, te queda un mes para hacer un año con este proyecto. Desde que iniciaste este proyecto, en un año, 125 alumnos, si no se apuntan más, este mes. Sí, no, hombre, claro, que tengo algunos se clarísimo que apuntarán. sí. ¿Cuántos Sí, están sí. apuntando por mes? ¿Eso lo tienes? Pues el último ¿O varía mes, mucho? en el último mes han entrado 30. Pero claro, porque entiendo que ahora en septiembre El boom. es el boom, Estamos en en verano campaña. entiendo que no entrarán muchos. No, sí, entran, sí, ¿también? sí, unos 14, 15, 14. Pues vamos a tener en cuenta que es septiembre, ¿no? Quieren preparar el curso y luego Claro. también, ¿qué haces con tu hijo? Claro, ¿Lo metes en una academia? claro. ¿Lo metes a un profesor particular? Mira, tengo 125 padres y madres que han llevado a su hijo con dislexia a academia, a profesores particulares, a nativos, Habrán probado de todos los padres, claro. que es normal que pruebes de todo, pero que no funciona. O sea, que no, es que lo que hace es frustrarlos más. Y además que es que no tiene, si es que simplemente lo que tienen que hacer es probar, si no quieren el año, los 3 meses, y que por lo menos prueben. Y ya con que lo prueben y vean lo bueno que es, lo que se hace y verdaderamente que les ayuda, pues ya está, si es que no tiene más historia. Pero Sí. es una alternativa, a veces, ¿no? A probar. Sí, lo que ofrecemos es pues, un servicio de calidad, que no tiene tampoco comparación con nada de lo que han visto hasta ahora, porque nosotros arropamos a la familia, estamos en comunicación constante, ellos saben en todo momento que vamos a trabajar con los niños, que estamos trabajando, qué ejercicio le mandamos, todo, ¿no? Está le mandamos también pues informes, todo, está todo muy... Muy bien hecho al conectado. final el servicio, ¿no? A mí me gusta mucho tu proyecto porque además de que sea muy bueno para la sociedad y todo esto, también está muy guay el que hayas dado una vuelta de hoja y hayas digitalizado una profe de inglés. O sea, porque al final tú lo que has hecho ha sido, pues como hace mucha gente, coger una cosa tradicional como es dar clases de inglés, por ejemplo, y llevarlo al nivel digital y hacer una escuela online y que encima puedes escalarla de muchas formas y que pues sigues con esa ambición y cada vez más grande. Entonces, a mí eso me llama muchísimo la atención, la verdad. Y en cuanto a, yo te quería preguntar, en cuanto a marketing, por ejemplo, a día de hoy, porque claro, empezaste, pues bueno, invirtiendo publicidad con el botón de promocionar en redes sociales, subiendo vídeos y tal. A día de hoy, ¿cómo ha evolucionado en cuanto al marketing? ¿Qué proyectos, qué cosas pensas tienes pensadas hacer de cara a futuro en relación, pues eso, de captar más gente, muchísimos más alumnos que puedan probar este método y que puedan ayudarles también? Pues los pasos siguientes son pues ahora fortalecer la marca personal, ¿no? Cambiar el logo más profesional también para generar pues un poco más de autoridad. O sea, lógicamente ya es un proyecto que ya se está haciendo. Porque todo además Sale. va bajo tu marca personal. Porque al final todo el proyecto va bajo tu marca personal y nunca has pensado o no te habría gustado separarlo y que tu marca personal fuera por un lado y el proyecto tuviera otro nombre diferente y fuera una marca en sí. O eso nunca te lo has llegado a No, plantear. porque empecé así y al final pues se ha quedado con Irene Iglesias Teacher, ¿no? Yo soy Irene Hernández, pero fundadora de Irene Iglesias Teacher, pero es que se ha quedado así. Luego pues ya veré, ¿no? Si vamos haciendo versiones. Pero ahora mismo, pues es lo que hay, ¿no?
No, pero bueno, está guay saberlo porque a lo mejor pues, ya tienes pensado otra cosa o diferentes cosas. Y a día de hoy, igualmente, sigue subiendo contenido, sigue haciendo campaña, imagino. ¿Pero sigue haciendo campañas que la haces tú misma o ya tienes No, la hago gente? yo misma. O sea, Ahora mismo la hago yo misma. Pero por eso te digo que es muy logro que tengas tanto alumno y que consigas tanto haciéndolo todo tú en ese aspecto. Entonces, por eso me gusta resaltarlo también. Claro, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer también es pues desarrollar la web, la marca personal, la publi, pues ya hacer campaña un poco más con gente que sabe de esto, ¿no? No yo, que yo soy bastante bien. maestra, que ya bastante bien lo he hecho, digo yo. ¿Y tanto? Pero pues eso, que sea gente más experta, que esto pues, que tiene que conocerse y al final pues también ellos no forman parte del equipo, que todos tenemos un objetivo y al final es que lleguemos al máximo de niños posible para ayudarlos, que es el objetivo desde el inicio, ¿no? Propósito de noviembre de 2026, ¿cuántos alumnos va a haber en tu escuela? No lo sé. No, pero pon una meta, por un propósito, que esto luego lo veas y digas, Un mira, lo he objetivo. superado. Claro, ponte un objetivo. ¿No te marcas objetivo? ¿No te gusta marcar tu Sí, objetivo? sí, a ver. Bueno, siendo muy positiva, pues Sí. con las campañas de marketing, Tirándole teniendo en por lo cuenta alto. por lo alto, pues pueden ser 300, 400, por ahí. Yo creo que puede ser. De marcarte un por 3 o un por 4 tranquilamente. Exacto, sí. Seguro que sí. Yo creo que sí, al final, ¿no? Porque si es una cosa que tiene mucho tirón y a toda España, si es que al Hombre, final... estamos cubriendo una necesidad. Claro. Una necesidad, ¿no? Estamos dando una solución a un problema que hay de la sociedad. Entonces, pues es normal. Bueno, pues vamos a pasar, Irene, a las preguntas rápidas. ¿Esto qué es? Que esto hacía ya un montón de tiempo que no lo hacíamos, pero lo vamos a hacer hoy porque estoy yo inspirado también. Esto básicamente que te voy lanzando preguntas. Que te doy confianza. ¿Eh? Que te doy confianza. Sí, me has dado, desde que has entrado, si te lo estoy diciendo, en plan, estoy súper tranquilo. Te lo digo de verdad, muchas veces me pongo nervioso y tal, pero hoy estoy relajado, hoy estoy aquí hablando, disfrutando de lo que me estás contando. Me gusta mucho. Vale, preguntas rápidas. Te lanzo preguntas, son pocas, y tú me respondes pues, con una respuesta rápida. La primera pregunta. Un libro que te marcó. Un libro que me marcó. Bueno, puede ser- La magia de ser Sofía de Elizabeth Benavent. Elizabeth Benavent me encanta cómo escribe. Muy bien. Un hábito que te hace mejor emprendedora. El gimnasio. Totalmente, estoy de acuerdo. Tu mayor motivación al despertar. Mi mayor motivación. Pues yo creo que los niños. Los niños que tenemos en el proyecto. Una frase inspiradora o algo que recuerdes para dejar huella en esta audiencia que nos está viendo. Alguna frase, algún consejo, alguna cosa así. Una potente. frase, la frase que siempre digo. La dislexia no es un obstáculo, es un nuevo camino. Vale. Bueno, yo creo que ya, con estas preguntitas tan potentes que acabamos de hacer, vamos a pasar al diario. Que ya te he explicado antes cómo va un poco, que es el diario que tenemos aquí, que de hecho lo tengo aquí. Que el anterior invitada, Claudia Pérez, dejó una pregunta para la siguiente invitada, que en este caso eres tú, Irene. Así que tienes que responder la pregunta que dejó Claudia. Vale. Y tú tendrás que dejar una para la siguiente invitada, que no sabemos quién es y que lo descubriréis en el siguiente podcast. Así que, bueno, no sé muy bien dónde está, imagino que será la última. Sí, creo que está. Léela en voz alta y la responde. A ver. A ver. Léela. Si pudieras volver a una etapa de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Muy buena pregunta de Claudia. Desde luego que sí. Está bien. Pues buena pregunta, Claudia. Pues si pudiera volver a una etapa de mi vida, quizá volvería a cuando tenía 18 años, para poder empezar a estudiar desde ahí, magisterio. Porque creo que una de las cosas que más me llena es enseñar. Y no lo descubrí después, ¿no? Siempre me ha gustado enseñar, ¿eh? Pero no sabía la satisfacción que yo iba a tener, porque yo la satisfacción que tengo ahora mismo como docente es que no está comparada con nada, ¿eh? Entonces, no sabía hasta qué punto iba a estar, pues, tener esa satisfacción de poder ayudar a tanta gente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que volvería ahí, sí. Qué bonito.
Pues nada, yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante, evidentemente. Sobre todo, que la gente que haya visto esto también se quede con esa idea y si conocen casos o si conocen gente cercana que les pueda venir bien, que se lo recomienden. Y también creo que es interesante que dejes tus redes sociales y le digas a la gente dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar estas formaciones tuyas, para que, bueno, pues se informen un poquito más también. Pues ahora mismo estamos en Instagram, Irene Dislexia Teacher. Y pues próximamente en la web, que estará pues prevista que salga en breve también. Pues estaremos Así muy que, atentos. pues por ahí podéis hablar conmigo, con la SETE. y enseguida pues agendarán una videollamada y ya sabéis. Muy bien. ¿Alguna reflexión final que la quieras decir directamente a la gente que lo está viendo? Una reflexión final, pues mira, voy a decir una reflexión final para el sistema educativo. Dile así a cámara que queda más épico, ¿eh? Y así que le llegue a quien le tenga que llegar. Pues que el sistema educativo, que la dislexia no es una excusa, que hay muchos niños en clase que esos niños están sufriendo, que sus padres también, que hay que hacer algo, que hay que ayudarlos con becas, que no tienen y necesitan mucho dinero para costear todo lo que lleva un niño con dislexia, que son logopedas, que son psicólogos, psicopedagogos, el inglés con la dislexia, que no se enseña, pues desgraciadamente en el cole así, y tienen que aprender, ¿no? Porque el inglés no solo es ahora académicamente, sino que le va a abrir las puertas a un futuro mucho mejor y le va a dar las mismas oportunidades que cualquier resto de compañeros y de las personas, ¿no? Así que, pues bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Y nada, a vosotros vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí un día más. Y nada, gracias. Gracias.